Queridos televidentes de Suyapa TV, bienvenidos. Están aquí en su casa en la hora de la familia. Estoy con doña Ana Lucía Acosta de Celaya. Luchi, gracias por estar siempre con nosotros, ¿verdad? Se perdió un tiempito, pero ya la recuperamos. Aquí estamos hoy. Es doña Gracia de Villeda que no nos pudo acompañar, pero aquí estamos con Luchi para hablar de un tema que es bien interesante. Y es un tema que no se toca siempre cuando se habla de temas de orientación familiar. Vamos a hablar de cómo la ubicación que los hijos tienen en la familia necesita ser atendida especialmente. Es decir, los hijos, ¿verdad?, que van naciendo, entonces no hay un hijo mayor, pues depende de la cantidad de hijos que tenga la familia, pero pues hay un hijo menor, aunque sean 3 o sean 8, y luego hay unos hijos en medio que van naciendo en diferentes momentos. Es interesante, ¿eh? Nacen del mismo padre y de la misma madre, pero van creciendo en diferentes contextos, en diferentes situaciones, y eso hace que su crianza también tenga que ser de alguna manera diferenciada. Lo que vamos a hablar hoy es de cómo hay que atender las necesidades de cada uno de los hijos dependiendo de la ubicación que tienen en la escala familiar. Si es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, en mi caso hasta el sexto, ¿verdad? Entonces, cómo los padres de familia debemos tener como eso presente para evitar tratarlos por igual, porque de acuerdo, y esta es tal vez como una de las primeras ideas de este programa, de acuerdo con la ubicación que los hijos tienen en la familia, tienen unas necesidades particulares. Dígame si no es cierto. Sin duda, y a veces pareciera como que es algo como muy místico, ¿verdad? Como muy inventado esto, pero hay mucha investigación que se ha hecho al respecto de cómo en la familia vamos repartiendo roles. Esa es la realidad. A medida que van naciendo los hijos, nosotros los papás tenemos ciertas actitudes hacia ellos y ellos, por su ubicación de nacimiento, pues también van encarando unas circunstancias muy particulares. Así como no es lo mismo un hijo único que un hijo de una familia numerosa, tampoco es lo mismo el hijo mayor que el Benjamín de la familia, claro, que el chiquito, por diferentes razones que de alguna forma van generando patrones. Por supuesto que cada familia es distinta, que como decía Roger, la biografía de la familia pues va cambiando, va evolucionando. Totalmente. A veces pues nos encontramos con diferentes circunstancias, unas más exigentes que otras, pero sí es cierto que hay ciertas generalidades que se repiten y que vamos viendo, van afectando al mayor cuando ya hay un hermano menor y luego al segundo cuando hay un tercero, por ejemplo. Entonces, tener como más conciencia de esto, porque muchas veces, así como hay ventajas o beneficios de ser determinado hijo, también hay muchas desventajas que nosotros como papás vamos creando y que vamos de alguna forma marcando esas personalidades de nuestros hijos. Y fíjese, Luchi, que hay como mucho de sabiduría popular, o sea, de alguna manera la gente habla del hijo sándwich, o habla del consentido, del secaleche, y aunque hay como creencias que no son exactamente precisas, y que puede haber equivocaciones, errores ahí, sí hay como verdades, digamos, en medio de esas creencias populares, ¿no? Y que es importante que nosotros tomemos en cuenta. O sea, si quiere empecemos por el hijo mayor, ¿verdad? ¿Usted qué ubicación es en su familia? Yo soy la de en medio. Usted es la de en medio. Usted es la sándwich, entonces vamos a ver. Bueno, vamos a ver si... Pues yo soy el menor de 7, imagínese. Sí, a usted se le nota. No, porque cualquiera podría pensar que fui consentido, mimado, y nada por el estilo, ¿no? Entonces, que quería que estuviera muy pendiente de mí, tampoco, ¿no? Pero sí, creo que es como tomar en cuenta, papás, mamás que nos están viendo, sobre todo para evitar algunos errores, porque de alguna manera, ojo con esto que voy a decir, la posición en la familia puede tener unas ventajas y paralelamente unas desventajas. Porque, ojo, ser hermano mayor tiene unas ventajas, Lucha. Sí. Y se ha encontrado, y se han hecho estudios científicos, dice que el hijo mayor desarrolla unas cualidades determinadas muy buenas, pero también puede tener unas desventajas, sobre todo si los papás no estamos conscientes de la situación y no manejamos la dinámica familiar tomando en cuenta estas ideas. ¿Qué tiene de bueno ser el hijo mayor? Bueno, nada más quería agregar en esto que usted decía sobre sabiduría popular.
hay un dicho muy interesante que además creo que es un reflejo de todo lo que vamos a hablar hoy, y es que dice que al mayor se le borda, al segundo se le cose y al tercero se le hilvana. Así. Y bueno, para los que no saben mucho de coser, pero el bordado pues lleva como mucho esmero, mucho primor. Al segundo pues se cose, se le une la tela, y el tercero se le hilvana, que es un tipo de costura como muy a la ligera, muy rápido, ¿verdad? Que queda como... Y es una realidad. Usted decía el hijo mayor. Bueno, el hijo mayor tiene muchísimas ventajas. Una de las ventajas que tiene el hijo mayor es la gran ilusión con la que se espera el primer hijo. Que se espera, ¿no? Sí. Y se recibe. Y se recibe, ¿verdad? Con mucha alegría, con mucha preparación. Todos sabemos, papás primerizos, cómo estudian, cómo investigan, cómo van comprando cosas. El mayor estrena todo. Sí, claro que sí. Y también estrena a los papás. Entonces se encuentra el hijo mayor con unos papás primerizos que tienen mucha angustia, mucha ansiedad, pero que también le dedican mucho tiempo. El hijo mayor, y eso está comprobado, es el que recibe mayor tiempo con sus padres. Entonces es un niño... Es que además no hay con quien compartirlo. Es un niño sumamente estimulado, porque también los abuelos... También, sí. Hay también todo un tema de la familia, digamos, extensa, que se vuelca sobre este niño. Los papás y los abuelos tienden a volcarse sobre este niño. Entonces es un niño como que se le da mucha madurez, ¿no? Porque es un niño que está constantemente recibiendo estímulos, actividad con los papás. Se mueve en un mundo de adultos, ¿no? No tiene con quién compararse. Él, mientras no ha nacido un hermano, pues toda la dedicación es para él. Esto hace que sea una persona también como muy activa, con mucho empuje. Cuando ya nace el hermano, entonces ahí empezamos a ver que los papás, de manera natural e inconsciente, empiezan a delegar en este niño, ¿verdad? Entonces se apoyan en él, ayuda tú a tu hermano, dale buen ejemplo, se le pone una barra, como un listón muy alto de expectativas, y esta es una de las grandes desventajas de ser el mayor, es que se espera mucho de él. Entonces tenemos niños que además quieren agradar mucho a los papás, tienen una presión y como un estrés constante de hacer bien las cosas. Luchi, es que además en muchos de los casos, una de las cosas que hacemos es que ese primer hijo, pues es varón, le ponemos el nombre del papá. En muchos casos, ya hay eso casos es como, que no. Y si hay mujer, como el peso el del nombre de la mamá. Sí. Y ya ese es un peso, porque es lo que usted dice, es como a ver si alcanzo ese listón, porque mínimo, si me heredaron el nombre, tengo que parecerme, ¿verdad? Entonces, y eso es una presión que, le digo, es natural que uno quiera como heredar el nombre y heredar la figura y no sé qué más, pero es una presión que se pone sobre el hijo, sobre la hija. Claro, y tiene unos efectos enormes, porque es cierto que los niños van desarrollando un liderazgo, el mayor, porque atrás vienen sus hermanos, y como hemos dicho, los papás pues les exigimos mucho, y además los obligamos como a madurar a tropezones, porque es como, pues si tú ya eres el mayor, tú ya deberías de saber esto, ¿cómo es posible que no asumas? Pobrecito tu hermanito, ¿verdad? Él sí que no sabe nada. Entonces, vamos también generando en ellos un poco de ansiedad. Los mayores suelen ser perfeccionistas, suelen ser también como muy meticulosos, pero también tienen personalidades muy ansiosas. A veces hay mucha inseguridad en el primero. Mucha inseguridad, totalmente. Y aunque se dice que son personas de mucho éxito porque tienen ese empuje, la vez pasada leía yo de que no sé si es un porcentaje altísimo de presidentes de Estados Unidos han sido el hijo mayor o hijo único, pero también tenemos que como tener muy presente, estar muy conscientes y tener esa intencionalidad es en darles también esa libertad, Roger, de no pensar que de alguna forma son nuestro asistente personal, que son el responsable de sus hermanos. Con el ejemplo, es durísimo para un hermano mayor porque le decimos, es que tú eres ejemplo. Luchi, si es una niña y viene un hermano, además, como naturalmente... Es una segunda madre. Sí, la segunda madre. A mí yo recuerdo en mi casa, el mayor su varón, luego hay una niña, pero luego vinieron otros 4, y entonces a esta niña, cuando fue creciendo de alguna manera, pues le decían, mira, cuida a tu hermano, no vayas a dejar que se caiga tu hermano. Me acuerdo una vez estaba cuidando a uno de los hermanos menores, lo agarró y le dijo a la mamá,
mamá, tenés que es tu hijo. Claro. Pero esto es real, ¿eh? Es tu hijo, como diciendo, este no es hijo mío, no veo por qué lo tengo yo que cuidar, estoy cansada de cuidar a este niño, ¿no? Sí, y eso que decía usted, la moneda no de dos caras, sí, ellos se ejercitan en la responsabilidad, pero también se sienten siempre presionados de ser responsables de personas que no Sí. son Y yo su creo que responsabilidad. allí algo que es importante aprender es que al hijo mayor no hay que delegarle responsabilidades que en estricta justicia, para decirlo de alguna manera, no les corresponden. Son de los padres. No les corresponde porque entonces se sienten sobrecargados y efectivamente por eso es lo que usted decía, a veces hay unos temas de autoestima, de ansiedad, porque es como querer llegar a un esquema, a un modelo que realmente es difícil llegar, ¿no? Entonces yo creo que es un tema que es importante tomar en cuenta. Si quiere, vámonos al extremo, ¿no? Al hijo menor. Yo creo que el hijo menor tiene unas ventajas también. Tiene unas ventajas, ¿no? Y una de las ventajas que tiene, antes de ir al corte, es que en la mayoría de los casos, la familia, digamos, ya los padres han trabajado, han pasado unos años y de alguna manera está más solvente, tienen más posibilidades desde el punto de vista material y eso definitivamente es una ventaja para ese hijo o para esa hija menor. Pero bueno, vamos a una pausa, no nos cambie. Continuamos aquí en la hora de la familia. Hoy estamos hablando con Luchi, con doña Lucía Acosta de Celaya, sobre lo importante es que los padres estemos conscientes de qué hacer y qué no hacer con los hijos dependiendo de su ubicación en la escala familiar, si es el mayor, si es el de en medio, si es el menor. Y antes de la pausa empezamos a hablar del hijo menor y yo decía que hay una ventaja. Y es que de alguna manera la familia pues, se ha ido desarrollando, los papás se han ido estabilizando y digamos como que disponen, en muchos casos, habrá algunos que no, pero en muchos casos, como de unos recursos materiales que cuando nació el mayor no tenían, ¿verdad? Y luego además la otra ventaja es que también como que el matrimonio se ha ido estabilizando, ¿verdad? Pues con el hijo mayor uno aprende más o menos, pero si hay uno o más entre el mayor y el menor, pues como que uno ya tiene más práctica, ¿no? E incluso ese hijo menor tiene también la ventaja de que crece un poco más libre, y eso lo digo por experiencia yo también, más libre porque los papás tienen otros hijos en los que pensar, otros asuntos en los que pensar, y de alguna manera el hijo pequeño, pues no es que crece solo, ¿no? Porque si hay una tensión, puesto que es el menor, ¿verdad? Porque es el chiquito, pero es un poco más libre, ¿no? Y con menos presiones y menos tensiones. Sin duda, es un clima familiar más distendido. Los papás son papás que ejercen una paternidad más serena. Sí, ya sí, no sí. tienen toda esa angustia, esa preocupación del principio. Y además, como decía usted, se encuentran en una etapa en la vida como más a gusto consigo mismos. Exacto, ya más maduros. Como, Sí, más maduros. y también como más lograda, una vida más lograda en todo sentido, no solamente en el aspecto material y económico, sino que también en esa relación conyugal, en sus trabajos, su carrera. Entonces nace este niño que además el último, el chiquito, siempre tiende a ser muy mimado, muy querido, porque tiene muchos hermanos. Exacto, y los es hermanos el lo miman, chiquitín, sí. entonces se le quiere mucho. Y eso, pues claro, es una gran ventaja. Tiende a ser un niño cariñoso también, muy Sí, cariñoso, es cierto, sí. que devuelve ese cariño y además tiende a ser divertido. A diferencia del de en medio, que ya luego veremos por qué. Sí, sí. Pero el chiquito tiende a ser como muy ocurrente, como, claro, porque es que tiene muchos maestros en casa. Tiene a sus papás, que ya están grandes, ¿verdad? O bueno, que son sus papás, pero tiene hermanos. Tendrá 2 o 3 hermanos de los cuales él aprende. Además, nunca se siente solo ni aburrido, porque siempre tiene alguien con quien jugar, con quien platicar. Siempre hay alguien que lo consiente. Entonces, claro, todas estas son ventajas, porque es un niño muy estimulado también, estimulado por sus hermanos. La otra cara de la moneda,
¿Qué hacer para no malcriarlo? Tiende a ser muy consentido, muy caprichoso a veces, sí, porque claro, está acostumbrado a salirse con la suya, como decía Roger, tiene más libertad, ¿verdad? Porque se le permite más que a los otros hijos. Ya también, como los papás no tienen esa preocupación de malcriar, de exigir mucho, terminan malcriando. Y también a esa edad los papás ya están cansados, entonces es un niño con más permiso, o sea, los papás se vuelven más permisivos. Ya, por ejemplo, qué pereza irlos a recoger a las fiestas cuando son adolescentes, entonces ya lo delegamos en algún vecino o en algún amigo, o ya le dejamos que se quede a dormir en casa ajena, que no hicimos tal vez con los mayores. O sea, vamos con él aflojando un poquito, ¿no? Dando como, ¿verdad? Soltando las riendas. Entonces, con el chiquito, pues habrá que tener digamos, recordarnos que no porque es el último, que no porque es tan cariñoso, tan divertido, tan alegre, se puede salir con la de él. Que las normas se siguen aplicando. Y yo creo que esto es importante, porque los hijos lo resienten y los hijos lo notan y dicen, pero a mí, ¿cuándo en la vida me hubieran dado esto, permitido esto? Entonces yo creo que los papás lo que tenemos que decir es, bueno, pues sí, estamos más cansados, pero tenemos que meterle cabeza, no podemos descuidar, no podemos como dejar a este niño, ¿verdad?, en total libertad. Y también, pues, estimularlo, no darle todo, exigirle, traerlo a mecate corto con la plata, aunque podamos disponer más de ella. Es un tema de tener ese buen criterio, de no dejarnos como aflojar. Sin duda, Luchi. Y luego vamos ahora con el de en medio, o los de en medio, ¿no? Que a veces, pues por lo menos se habla tanto del hijo sándwich y no deja de tener razón, es decir, pues el mayor es el mayor, el pequeño es el pequeño, como usted ha dicho, ¿verdad? Y luego está ahí uno, yo comparaba siempre como en el ámbito escolar, uno decía, bueno, claro, pensando en la primaria, no, los de sexto son los de sexto, y los de primero son los chiquitos que hay que cuidar, pero los de en medio era un poco como una nebulosa, o sea, ahí están, ¿verdad? Y además, sucede algo interesante en el ámbito escolar, ¿no? Que suelen ser unos grados como cuarto, quinto, donde los niños usualmente no dan problemas, suelen portarse bien. Entonces a veces con el hijo de en medio estamos como muy centrados en el mayor y en el menor, y ese hijo, o si son varios, un poquito como que no hay tanta atención. Y es interesante, pero entonces ellos demandan esa atención, son tremendamente afectivos, están muy, muy pendientes de la aprobación porque están como diciendo, ¡hey, aquí estoy! ¿Verdad? O sea, por favor, escúchenme, ¿verdad? Tengan en cuenta que existo. Sí, en el caso del segundo, pues se dan muchas circunstancias interesantes. Una, lo que decía usted, es un niño que a ratos se siente invisible. Sí, es totalmente. Como, ¿verdad? A mí nadie me voltea a ver, nadie me celebra, mis logros pasan desapercibidos, porque claro, tenemos el listón del mayor que está cumpliendo, ¿verdad? Y el chiquito que todo se le celebra. Pero el de en medio a veces se siente como perdido. Y lo que dice Roger es que busca la atención y la va a buscar de cualquier manera. De cualquier manera. Entonces el de en medio a veces tiende a ser como muy chistoso, muy gracejo, sí, ¿verdad? Porque es como el payasito. Sí, sí, sí. O tiende a ser el rebelde. El aquí estoy y si para que me noten tengo que portarme mal, me voy a portar mal. Sí. O son, Luchi, tremendamente afectivos. Yo he leído y he visto como muy demandantes, como muy pendientes de que los atiendan, de que los quieran. Y también, se apegan mucho a alguno de los papás. Y también creo que son muy susceptibles. Exacto. Llevan contabilidad. Sí. ¿Y por qué a mi hermano le dieron tal cosa? Y a mí solo me dieron tanto. Sí. Y lo cuentan, ¿verdad? Y son resentidos. Exactamente. Entonces, todo esto son indicativos de que tenemos que dedicarle tiempo a solas a este niño, que tenemos que celebrarle sus primeros... Cuando tenemos el primer hijo, que el primer rizo, que el primer diente... Todo se guarda. ¿Verdad? Que la primera foto, que cuando caminó, ya el segundo pregunta, ¿y cuándo caminé yo? Es que ya ni me acuerdo, ¿verdad? Uno va mandando este mensaje. Cuando ya naciste tú, ya no llevábamos cuenta de nada. Entonces tenemos que tener pues esa empatía con este niño. Porque también tienen cosas muy buenas, suelen ser muy creativos, suelen ser niños con mucha imaginación, porque también ellos gozan de bastante independencia. Porque como los ojos están centrados en que si el mayor hace, que si cumple, que si va, que si viene, que si logra,
El segundo, pues a veces como que se sale sin tener que hacer mucho en casa. Y este es uno de los grandes problemas. A veces se pueden volver también muy cómodos. Son hijos cómodos porque saben que a la larga, si alguien tiene que salir a salvar el fuego, a apagar el fuego, va a ser el mayor. Va a ser el mayor, sí. Entonces ellos se van poniendo como en un segundo plano, muy comodones. Entonces hay también que saber exigir. Y luego recordar que ellos sienten a veces mucha rivalidad con el hermano mayor, porque el hermano mayor hace mejor las cosas. Y no solamente es un tema de que el hijo mayor sea tan bueno, sino que hay que recordar que tiene unos cuantos años más. Sí. Entonces empiezan a practicar un deporte y ordinariamente el mayor es como que puede más. Entonces los pobres hay que encontrarles un nicho. Exactamente. Un nicho donde ellos puedan brillar a solas, donde ellos puedan ser diferentes. Y creo que otra gran ventaja que puede tener un hermano de en medio es que siempre tiene un compañero de juegos. Porque o si está peleado con el mayor, pues juega con el menor. Y si el menor de alguna forma lo tiene ya un poquito, digamos, cansado, pues ya empieza a compartir cosas con el hermano mayor. Sí, y luego además que sí tiene esa posibilidad de desarrollar como un liderazgo con un hermano menor, ¿verdad? Y que son cosas que es importante que los papás tomemos en cuenta. Yo lo que quiero para ir terminando este programa, Luchi, es que papás y mamás se den cuenta, nos demos cuenta, que es importantísimo que en la vida familiar estemos como conscientes de estas cosas. O sea, no podemos como esperar que todo salga bien, digamos, ¿verdad? Que los hijos vayan adquiriendo unas virtudes y lleguen a ser buenas personas, si nosotros realmente no hacemos algo. Eso que hemos hablado tantas veces en el programa, esa intención que debemos tener los padres, ¿verdad? De formar a los hijos. Y que esto, pues habrá muchas cosas en la formación de los hijos que se generan de manera espontánea por el mismo clima familiar que se vive. Pero, Luche, muchas veces tenemos nosotros como que tener la intención, o sea, de generar un ambiente que nos costará esfuerzo a veces, generar un ambiente para que unas virtudes determinadas se ejerciten, para que se desarrollen unas maneras de ser buenas, positivas, ¿verdad? Pero poner esa intención, yo creo que es una idea que es fundamental en la orientación familiar y en la crianza de los hijos, ¿verdad? No esperar, repito, que espontáneamente y porque papá y mamá sean buenas personas, pues toda la educación de los hijos va a salir bien si nosotros no ponemos una intención para que eso sea así. Y por eso lo importante de poder tener un proyecto educativo familiar. Bueno, gracias, Luchi, gracias a ustedes por acompañarnos siempre y ya nos veremos en otro programa. Pronto nos veremos en otra hora de la familia.